Queridos hermanos, es un placer, es una bendición que podamos contactarnos, que podamos comunicarnos por este medio y tratar de repasar entre todos algunas pinceladas de la historia de nuestro movimiento para acercarnos mejor a interpretar su carisma. Primero me presento, mi nombre es Sergio Palma, yo hice el cursillo 270 aquí en la Arquidiócesis de Mendoza, casado con Gladys, 4 hijos, 4 nietos. Y vamos a recordar un poco las recomendaciones de Graciela, de Normita, nuestras directoras de escuela, sobre escuchar este material detenidamente, repetirlo, volverlo a escuchar si algo no quedó claro, de modo que el sábado, en la reunión de la tarde, podamos compartir nuestra visión y hacer una especie de puesta en común de este tema. Como este año se consagra a nuestra Madre, María Auxiliadora, a la escuela, vamos a ponernos bajo la protección de su manto para pedirles luces al Espíritu Santo, así Él ilumina nuestro entendimiento. Como aprendimos en cursillo, lo hacemos desde nuestra guía del peregrino, en su página 16 o página 31, los que tenemos alguna guía más viejita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar todo lo bueno y recto según el mismo Espíritu y gozar por siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y así entonces vamos a embarcarnos y tratar de recorrer de la historia de este querido movimiento. El movimiento de cursillos, recordemos que nació en España, exactamente en la isla de Mallorca, en Palma de Mallorca, allá por la década del 40. Lugares hermosos si los hay, ¿no? En ese hermoso mar Mediterráneo. Pero en la década del 40, España en realidad vivía un tiempo de dolor. Venía de una posguerra, una sangrienta guerra civil que entre el año 36 y el año 39 se llevó alrededor de 500.000 de vidas. La sociedad trataba de reconstruirse en un ambiente de cambios e inseguridades. Sin lugar a dudas, era una sociedad herida y también alejada de Dios. La Iglesia también había sufrido una dura prueba. La gente misma sabía que perdía la fe, que perdía la esperanza. Muchas víctimas hubieron entre religiosos, laicos, practicantes, y se mantenían grupos anticlericales que estaban manifiestamente de espaldas a Dios. La sociedad española, aparentemente cristiana, pero en gran medida vivía su cristianismo en privado, de una manera superficial y sin mayor compromiso social. Podemos resumir que Dios había sido excluido de la sociedad y de muchas familias. Algo para pensar, algo que en la sociedad de hoy, quizás en alguna medida, también lo vemos, ¿no? Y en este ambiente, una parte de jóvenes de la Acción Católica retoma un proyecto que tenía antes de la guerra, el organizar una peregrinación a Santiago de Compostela, que está al noroeste de España, y es junto con Roma y Jerusalén uno de los mayores centros de peregrinación que tiene el cristianismo. Y la apuesta era llevar 100.000 jóvenes en gracia de Dios, que iban a llegar desde todos los lugares de España. Para organizar tremenda tarea hay que preparar los equipos, y para preparar equipos hay que preparar dirigentes. Para esto, los líderes se forman en pequeños grupos llamados cursillos de adelantado, que se van preparando en cada una de las diócesis. También en Mallorca se hacía. Y el Espíritu Santo ahí en Mallorca había soplado en un grupo de jóvenes muy bien formados, que tenían notables inquietudes apostólicas y realmente estaban insatisfechos con los planteamientos pastorales vigentes. Recordemos que estamos en tiempos anteriores al Concilio Vaticano II, ¿no? Entre esos jóvenes sobresalía Eduardo Bonín. También acompañados por un joven sacerdote muy impulsivo, llamado Sebastián Gallá.
Este grupo se deja conducir por el Espíritu Santo y va estudiando, orando, comienza a gestar algo nuevo, tomando elementos de aquellos cursillos de adelantado, pero los adapta para que llegara a todos, no solamente a los jóvenes comprometidos de la Acción Católica, inclusive a aquellos que estaban alejados de la Iglesia. Ese contenido esencial del cristianismo tenía que ser captado en toda su intensidad, aún por aquellos que vivían al margen de la religión. Así se fueron gestando los cursillos de cristiandad. En la foto vemos el primer cursillo que se realiza en Cala Figuera en el año 44. Y esta iniciativa sopla en el Espíritu Santo entre el año 44 y 49, se va gestando hasta que se da lugar al cursillo que hoy se conoce como número 1. Fue el primero que comenzó a numerarse y se hizo en San Honorato, ahí también en Palma de Mallorca. Esta placa que compartimos acá recuerda ese momento. En enero de 1949, el primero de los cursillos de cristiandad. Como muchas cosas que el Espíritu Santo va soplando en los hombres a lo largo de la historia de la Iglesia, se van encauzando, a veces sin que sus pensadores tengan una plena conciencia de que están generando algo nuevo, algo distinto. Por esa razón, cuando nacieron los cursillos, no se escribieron libros con planes u objetivos de largo plazo. En realidad las evidencias que nos han llegado, más cercanas, son avisos de la revista Proa que la Acción Católica publicaba en aquel momento y hacía referencia a lo que estaba sucediendo. Pero hacia fines de la década del 50, además del material publicado, prácticamente no habían libros sobre cursillos. Uno de los primeros que aparece es el cómo y el por qué. En realidad lo que hace este libro es recoger algunos artículos que se habían venido publicando en el boletín informativo y allí se vuelca muchas horas de experiencia, de reflexión, de estudio de aquellos primeros dirigentes del movimiento. La labor literaria también del obispo del lugar, de Monseñor Juan Hervás, complementa al poco andar con su manual de dirigente de cursillos de cristiandad. Hermanos como Bolín, Badel, Forteza regalan el libro Vertebración de Ideas, que como ellos mismos expresan en el prólogo, presentan no un código ni un reglamento, porque el hombre se mueve más que por órdenes, por ideas, y son precisamente esas ideas lo que intentan ofrecer. Pero no todo el mundo estaba muy feliz con la llegada de los cursillos, dentro del seno de la misma Iglesia. Recordemos que son tiempos preconciliares, las misas en latín, una muy limitada participación de los laicos. Monseñor Juan Hervás es trasladado a Ciudad Real, un poco toma distancia del movimiento que se estaba gestando en Mallorca, pero él, absolutamente convencido de las virtudes de este nuevo movimiento, publica su propia pastoral, Los cursillos de cristiandad, instrumento de renovación cristiana. En este libro, con una certeza y una profundidad extraordinaria, Monseñor Hervás sienta algunos principios fundamentales en que se basa definitivamente la obra posterior de los cursillos, y es el reconocimiento, diríamos, oficial de la jerarquía, ya como parte de una pastoral de la Iglesia. Desde este nacimiento en una sencilla diócesis en España, los cursillos cruzan el Atlántico, sobre todo llevado por aquellos sacerdotes que viven la experiencia en España, comenzando por Colombia, y de allí se extienden a toda América Latina, mientras también van ingresando al resto de Europa. También llegan a Norteamérica. Aquí permite la traducción de muchos de los textos, siempre en español, ahora al inglés. ¿Y cuál es la importancia de su traducción al inglés? Que después, gracias a esto, permite su inserción en Asia, en Oceanía, y últimamente, comenzando por las antiguas colonias europeas, el movimiento también ingresa al continente africano. Pero esta expansión hacia diferentes culturas comienza a plantear una necesidad evidente. Hace falta una referencia identificadora común,
para que no varíe su esencia según va siendo incorporado por distintas idiosincrasias. Y se toma una sabia opción: hacer un discernimiento comunitario. Siguiendo esta agenda, que sin duda fue dictada por el Espíritu Santo, allá en la primera mitad de la década del 70, los dirigentes se sienten entonces cuestionados y se dan cuenta que las estructuras, las reglamentaciones y los acontecimientos vigentes requerían de un ayornamiento. Constatan ellos mismos que la madurez del cursillo a nivel mundial necesita un libro que refleje lo principal, lo que identifica, lo que caracteriza el movimiento en todo el mundo. Así es que en abril del año 74 nace la primera edición de las ideas fundamentales del movimiento de cursillo de cristiandad. Y si desde el nacimiento de los cursillos hasta esta primera edición de ideas fundamentales pasan 25 años, hay grandes transformaciones en el mundo, profundos cambios en la sociedad, en lo social, en lo político, en lo tecnológico, sumadas a las profundas transformaciones que fue introduciendo en la Iglesia Juan Pablo II con su propuesta de una nueva evangelización. Entonces, 16 años después de aquella primera edición, hace falta una revisión de esas ideas fundamentales. Y en diciembre del año 90, la segunda edición de ideas fundamentales. Y llegamos así entonces al siglo XXI. Ya los cambios son más acelerados, aparece el fenómeno de la globalización, una recesión económica con sus consecuencias de subdesarrollo, hambre, pobreza, el calentamiento global, la revolución informática, las comunicaciones en tiempo real, el boom de las redes sociales. En nuestra Iglesia se suceden 3 papas con características distintas y diferentes, con planteamientos de fondo que nos exigen compromisos más radicales si queremos ser fieles a nuestro compromiso bautismal. Y en nuestro movimiento comienza la partida de aquellos iniciadores, de aquellos dirigentes de la primera hora, como Monseñor Hervás en 1982, el padre Sebastián Gallá en el año 2007, Eduardo Bonín en el año 2008. Para dar respuesta a esta necesidad, el Encuentro Mundial en el año 2005 acuerda el reconocimiento de ideas fundamentales como el libro indispensable en orden a la comunión, como guía y dirección del movimiento de cursillos, y consensúa la necesidad de revisar y actualizar el texto de ideas fundamentales con un lenguaje sencillo e incorporar capítulos que hable sobre el carisma y sobre la historia del movimiento de cursillos. En la primera reunión del organismo mundial, que tenía sede en Portugal, se reúne con los grupos internacionales en Fátima y el 13 de septiembre del año 2014 se aprueba esta tercera edición del libro de ideas fundamentales. En realidad, no hay grandes novedades en lo que respecta a lo esencial con respecto a las ediciones anteriores, pero sí hay algunos matices que pueden ser más o menos significativos. Hay algunas novedades en la forma, intenta el más sencillo, más simple, casi esquemático. Se quiere brindar un enfoque coherente. Se introduce un capítulo sobre el carisma. Carisma es algo difícil de definir, algo difícil de meter en un libro, pero se tiene que hacer, porque se habla mucho de carisma, a veces sin definirlo. Es un enfoque que trata de dar una visión conjunta, es reconocer que el Espíritu Santo nos convoca y Él actúa en nosotros, a partir de allí viene lo demás. Porque en definitiva el carisma contiene, como si fuera una semilla que está a punto de germinar, todo lo que es esencial al movimiento. Contiene su porqué. ¿Por qué es como es? Aquello que se desmenuza cuando estudiamos la mentalidad. Nos dice por qué hace lo que hace, expresando su finalidad. Propone también cómo hacer lo que hace, presentando una estrategia y plasmándolo en un método que es distintivo.
Yo recuerdo siempre un hermano muy querido de nuestra escuela que nos insistía en la importancia de conocer, de encarnar nuestro carisma. Y nos decía que si alguien lograba encarnarlo, aunque desaparecieran todos los libros y los apuntes de Cursillo, esa persona, desde su compenetración con el carisma de Cursillo, sería capaz de reconstruir el movimiento. Muchos de nosotros lo recordamos con tanto amor a Chachi Suárez, que nos recalcaba la importancia de conocer nuestro carisma. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es el carisma? Si nos remitimos al Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que un carisma es un don del Espíritu Santo. Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo, nos dice el Catecismo en su punto 799. Nos dice también que un carisma es para las personas y para la Iglesia. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de ese mismo Espíritu, es decir, según la caridad, que es la verdadera medida de los carismas. Nos dice también que tienen que ser discernidos por los pastores de la Iglesia. Por esta razón, aparece siempre necesario el discernimiento de los carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete, sobre todo, no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Estas definiciones se nos brindan en el Catecismo de la Iglesia desde el punto 799 en adelante. Y el movimiento de Cursillos tiene un carisma propio, tiene un carisma original que lo caracteriza, que lo identifica. En él está contenido todo lo esencial al movimiento de Cursillos y tiene los rasgos de todos carismas, pero tiene algunas características que lo hacen distinto, ni mejor ni peor que otros carismas, porque lo regala a toda la Iglesia. Entonces, compartamos algunas características de este particular carisma que el Espíritu Santo nos ha regalado. Decimos entonces que el carisma de Cursillo conforma una mentalidad. La mentalidad ofreció una perspectiva de fe para leer la realidad del mundo de entonces como un mundo de espaldas a Dios y para darle una respuesta decisiva con el anuncio del amor de Dios liberador del hombre. La mentalidad surge cuando el carisma se hace vida. Un grupo de personas, ante una realidad concreta, comparten una nueva forma de pensar y de actuar. Decimos también que origina e impulsa un movimiento eclesial. El carisma del movimiento de Cursillos y la mentalidad a que da origen es compartido y participado por muchas personas, siendo entonces generador de unidad y fuente de una especial afinidad espiritual. De esa unidad y afinidad surge un movimiento vivo, dinámico, testimonial, que apasiona y convoca, que aglutina, que lanza, un movimiento eclesial para la Iglesia y para el mundo. Tiene un método querigmático y propio. Este método se basa en la proclamación jubilosa del mensaje de lo fundamental cristiano. ¿Y hecha por quién? Por testigos, de una manera vivencial, dirigida preferentemente a los hijados de Dios. Como dice el Papa Francisco, a esas periferias existenciales. Actúa por vía de la amistad y del testimonio. El testimonio, alegre y gozoso
de la propia vida de fe, es una parte fundamental del método del movimiento de cursillos. La amistad forma parte de lo más específico en el MCC. Los iniciadores descubrieron en la amistad, al estilo de los primeros cristianos, un camino excepcional, privilegiado para la evangelización, y optaron entonces preferencialmente por él. Decimos que promueve un triple encuentro personal. El encuentro con uno mismo es el primer paso hacia la realización personal según la vocación individual y es clave para cualquier otro encuentro. El encuentro con Jesucristo, verdadera esencia de la vida cristiana, es ante todo un encuentro personal, permanente, progresivo. Y el encuentro con los demás, que es una consecuencia natural, dado que la vida cristiana también es vida compartida y participada. Propicia la conversión. La conversión primero es resultado de la vivencia del querigma, del triple encuentro. No es un acto, es un proceso permanente, progresivo, que dura toda la vida, hasta poder decir como nuestro patrono San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Decimos que permite la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano. Lo fundamental cristiano contiene todo lo que es esencial del cristianismo, lo que califica nuestro ser cristiano, aquello que todos los bautizados deberíamos vivir, independientemente de cualquier vocación particular, aquello que es constante, que es universal, porque es esencialmente evangélico. Y acá no se trata de vivirlo individualmente, sino de convivirlo con los hermanos. Ayuda a descubrir y a realizar la vocación personal. En el movimiento siempre ha habido una preocupación por el hombre concreto, en su vida de cada día. Por eso, el movimiento de cursillos ayuda a la persona a descubrir su dignidad y vocación personal, sus derechos y responsabilidades, personales y sociales. Propicia la creación de grupos cristianos donde compartir la vida en amistad cristiana. El movimiento propicia pequeños grupos de cristianos que comparten su vida en amistad, ayudando a cada uno de los miembros a vivir la gracia de un modo consciente, creciente y compartido. Pretende la fermentación evangélica de los ambientes. Los pequeños grupos de cristianos, como consecuencia y en la medida en que viven plenamente lo fundamental cristiano, irán iluminando y transformando los respectivos ambientes a los que ellos pertenecen. Decimos hoy y podemos afirmar que el carisma tiene una validez permanente. En un mundo que aún está de espaldas a Dios, enfrentado, o un Dios muchas veces ignorado, pero Dios no es indiferente, y Cristo es la única respuesta para el hombre y el mundo de hoy. El carisma del movimiento de cursillo es un cauce eficaz y es un elemento válido de evangelización y un instrumento de renovación cristiana. Hablemos de fidelidad y renovación. Sabemos que es necesaria la complementación entre la fidelidad y la renovación del carisma. Acá no se trata de elegir entre dos opuestos, sino la integración de ambos. Tenemos que tener en cuenta lo que es esencial, lo que es importante, lo que es accidental. Recordemos que hasta no hace mucho tiempo discutíamos, por ejemplo, si en nuestra escuela tenía que haber o no haber imágenes audiovisuales, y ya vemos, hoy en día es el único modo que tenemos de comunicarnos, diferenciar lo esencial, lo importante, lo accidental. Así como a modo de una conclusión, podríamos agregar que entender la dimensión carismática del movimiento de cursillo hay que vivirlo desde el espíritu, adhiriéndose al carisma.
Hay una doble necesidad: conocer sus elementos específicos y vivirlo, dejando que configure nuestra mentalidad. Debemos tener una fidelidad creativa, o sea, fidelidad a la inspiración original de aquellos primeros iniciadores, pero a la vez creatividad para poder aplicarlo y vivirlo hoy. Hermanos, siempre decimos nosotros que Cursillo es vida, y a veces no podemos volcar la vida solo en palabras. Entonces dejemos que algunas imágenes nos vayan recordando lo que es vivir el carisma de Cursillos de Cristiandad. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte